hasta la venida de Cristo. Vamos a fortalecernos y estar fuertes para poder continuar hacia adelante. Pueden tomar sus asientos porque hoy quiero hablar y quiero hablarles de lo que vamos a aprender en el capítulo 11 del libro de Daniel. Así que voy a dar como un perfil del anticristo acerca de lo que en este capítulo vamos a aprender. Es el capítulo más difícil de todo el libro de Daniel, este capítulo. Bueno, el que me tomó más, me está tomando más tiempo para poder comprenderlo. Pero yo sé que con la ayuda de Dios todo lo vamos a poder. Muy bien, terminamos en el capítulo 10 hablando de la importancia de conocer y entender el mundo espiritual que nos rodea. ¿Se recuerdan ustedes de esto? Porque estamos rodeados de un mundo invisible, pero les voy a decir que es increíble, y ustedes lo van a comprobar con la Biblia, que el mundo espiritual invisible es más real que el mundo visible. Y esa es precisamente la tarea más importante que nosotros. Es que ahorita salí por mi lente y se me olvidó la llave de la troca. Así que ya estoy listo. Vamos a ver. Decía que el mundo espiritual es más real, así como lo escuchan. El mundo invisible es más real que el mundo visible. Por eso, la importancia de entender y comprender el mundo espiritual que nos rodea. La razón es porque todo lo visible, de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios, todo lo que vemos, surgió o salió del mundo invisible. En Hebreos capítulo 11, versículo 3, nos revela esta gran verdad, que es muy importante que ustedes y yo, como hijos de Dios, lo entendamos. Cuando la Biblia dice en Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en ese momento Dios habla del inicio o del principio del espacio, de la materia y del tiempo. Cuando Dios dijo esto, inició exactamente lo que se ve. Todo lo que se ve surgió. Hebreos 11:3, de lo que no se veía. Porque en el momento de la creación dio principio estas tres cosas, que es muy importante que las entendamos. Inició en este principio el espacio, la materia y el tiempo. Es decir, en el principio, Génesis 1:1, ahí inició exactamente estas tres cosas: el espacio que podemos nosotros ver, el tiempo y la materia. Ahora, esto significa naturalmente que el tiempo tuvo un inicio, tuvo un principio. Pero también dice la Biblia que va a tener un final. Por eso nosotros encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, que Jesucristo es el Alfa y la Omega, principio y fin. Es decir, que Él es el que inició, el que principió y el que va a culminar con los tiempos. Pero fuera de ese principio ya existía alguien
ya existía alguien que nosotros, cuando vamos a la Biblia, nos damos cuenta que antes de que existiera la materia, el tiempo y el espacio, nuestro Dios y Salvador ya existía. Porque la Biblia dice que Él es desde antes de la fundación del mundo. Y encontramos en Hebreos 11:3 que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y de esta manera dice el apóstol que fueron compuestos los siglos. ¿Qué significa siglos? Siglo es un periodo de 100 años. Eso significa que cuando habla del principio de la creación, está hablando de que se inician los periodos del tiempo. Compuestos en lo que tiene que ver con la ciencia, la palabra compuesto, de acuerdo a lo que dice Hebreos 11:3, es una sustancia elaborada con la unión química de dos elementos o más, o varios elementos. Por ejemplo, el agua es hidrógeno y oxígeno, son dos elementos. Los elementos químicos son los diferentes tipos de átomos que componen la materia. Por eso, cuando nosotros vamos a la Biblia, nos damos cuenta exactamente de la sabiduría, de los cálculos científicos más exactos y más perfectos que existe en la combinación de los elementos que componen la materia. Simplemente en la Tierra hay 19 gases o 19 elementos componentes que hacen posible la vida sobre la Tierra. Por eso es que decía que los elementos químicos son los diferentes tipos de átomos que componen la materia. Ahora, este mundo invisible tiene una influencia continua sobre nosotros. Y no solamente sobre nosotros como personas, sino también sobre las naciones, con la intención de destruir nuestra mente. Por eso, cuando nosotros venimos o nos entregamos a Cristo, lo primero que debemos de aprender a proteger desde el día en que nos entregamos a Cristo es nuestra mente. Es decir, que es el área más vulnerable en la que nosotros somos atacados, y es ahí precisamente donde libramos las batallas más importantes de nuestra vida. Por eso la Biblia nos enseña que debemos de aprender a proteger sobre toda cosa guardada, como dice la Biblia, proteger nuestra mente. Tienes que tener mucho cuidado en lo que piensas. Filipenses 4:8, fíjense ustedes las menciones que hace el apóstol para poder entender esto. Tienes que aprender a pensar todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre. Si hay virtud alguna, entonces en esto tienes tú que entrenarte para poder pensar. Pero es imposible que nosotros podamos ser entrenados en el espíritu de nuestra mente si no estamos siendo nosotros bendecidos y si no estamos nosotros siendo bombardeados constantemente con la meditación de la palabra de Dios, con la lectura de la Biblia y con escuchar la palabra de Dios. Es una tarea que se convierte realmente en una tarea imposible si no utilizamos
lo que debemos de utilizar para poder lograrlo, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida, y es capaz de entrar a nuestra mente y a nuestro espíritu para poder capacitarnos, para pensar justamente, para que pensemos lo honesto, lo puro, lo que es verdadero, lo que es de buen nombre, las virtudes, la alabanza, exactamente como la Biblia nos lo enseña. ¿Por qué? Porque es el área en la que nosotros más debemos entrenarnos. Por eso Efesios 4:22 claramente nos dice que tenemos que aprender a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Porque el maligno nos quiere llevar a la depresión, nos quiere llevar a la angustia, a la desesperación, con pensamientos que turben nuestro estilo de vida. El cristiano, desde que comienza a entregarse a Jesús y comienza a caminar con Él en la obediencia a la palabra de Dios, en el entrenamiento de la palabra de Dios, el cristiano tiene vida en abundancia. Es un árbol, como dice el Salmo 1, plantado sobre arroyos de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque está plantado en arroyos donde está constantemente embebiéndose de la vida espiritual que emana de la palabra de Dios, de la meditación en ella. Por eso decía el salmista, todo el día es ella mi meditación. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros aprendemos a entrenarnos en este ambiente de la palabra de Dios? Que siempre vamos a estar fuerte y todo lo que hagamos va a ser prosperados, y comenzamos a vivir una vida de gozo en el espíritu. Nos alegra la alabanza, la adoración. ¿Por qué? Porque estamos nosotros llenos, estamos junto a arroyos de aguas donde no cae su hoja, donde estamos alabando a Dios, contentos, agradecidos, porque hay cristianos que tienen cada cara de tristeza, que nos dan ganas de ponerlo aquí enfrente para quebrantarnos. Necesitamos entender que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Disfruten siempre la alabanza y la adoración. Tenemos que entender que hay una vida de gozo. Por eso la Biblia dice: gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque nuestra merced es grande en los cielos. Porque lo que nos espera es mucho mejor. Es mucho mejor. No se puede comparar con lo que nosotros estamos viviendo. Es más, el apóstol Pablo dijo que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, y que ni siquiera ha pasado por la mente del hombre. Nuestra merced es grande en los cielos. Fuimos llamados a una vida de victoria, de gozo, de salvación, de agradecimientos. Así que no se separen de la Biblia, nunca. Se los pido con todo mi corazón, no se separen de la Biblia. Y no solamente debemos de no separarnos de la Biblia, porque no hay ninguna otra arma contra los pensamientos malignos. Así lo dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Tenemos nosotros que aprender a resistir en la fe a Satanás. ¿Por qué? Porque nuestro adversario, dice, anda como un león rugiente a nuestro alrededor, buscando la forma de devorarnos. Quiere destruirnos, quiere acabar con nuestra vida espiritual, y nosotros tenemos que aprender a resistirlo en la fe. En el libro de Daniel, donde vamos a iniciar en esta mañana, capítulo 11, versículo 1, vamos a comenzar este capítulo del libro de Daniel. En el año primero de Darío, rey
de Media o el Medo. Yo estuve ahí para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad, se le dice a Daniel. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. Escuchen ustedes esta revelación que se le da a Daniel. He aquí, aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos, y fructificándose con sus riquezas, despertará a todos contra el reino de Javán. Cuando ustedes escuchen la palabra Javán, se está refiriendo al rey de Grecia, como lo podemos nosotros constatar en el capítulo 8 del libro de Daniel, donde estamos precisamente cuando Alejandro Magno conquistó a los medopersas. Capítulo 8, versículo 21. El macho cabrío, ¿se recuerdan ustedes? Era Alejandro Magno, que es, el rey de Javán, es decir, el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Vemos entonces que cuando se usa la palabra Javán, bueno, no sé en su versión, si diga Grecia, a lo mejor, pero en esta versión se dice la palabra Javán, y en referencia naturalmente a Grecia. Habrá 3 reyes más sobre, o pudiéramos decir, que tenían que ver con el reino medo-persa. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Esdras, capítulo 4, vamos a encontrar los nombres específicos de estos reyes de los que está hablando Daniel. En el capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 7, encontramos cada uno de los nombres de estos reyes. Capítulo 4, versículos 1 al 7, pero sin embargo encontramos que desde el versículo 3 vemos que se menciona al rey Ciro, rey de Persia. Versículo 4, mas el pueblo de la tierra debilitaba las manos del pueblo de Judá y se adredraban de edificar. Pelearon para tratar de buscar la forma de disipar la reconstrucción, pero sin embargo dice que todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia, ¿cuántos reyes van? 2 reyes, hasta ahí. Versículo 6. Y en el reinado de Asuero, que es el tercer rey de Persia, rey Asuero, que es mencionado en el libro de Esther, capítulo 1, donde encontramos que este rey, en Esther 1, encontramos que es el rey Asuero, quien pudiéramos decir reinó durante la época de Esther, y que estaba su reino en Susán. De acuerdo a Daniel 8:2, Susán era parte del reino de Babilonia. Por supuesto que estamos hablando de un rey persa, rey de Persa, el rey Asuero. Ahora, vemos que en el versículo 7
encontramos al cuarto rey que se nombra el rey Artajerjes. No se les olvide, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la historia, encontramos que sí, efectivamente, tal y como Daniel lo profetizó, estuvieron el rey Ciro, el rey Darío, el rey Asuero y el rey Artajerjes. ¿Por qué nosotros encontramos esta revelación? Porque a través del escrutinio de la Biblia, Dios comienza a abrirnos el entendimiento y comenzamos precisamente este capítulo haciendo memoria de cada uno de estos eventos que la Biblia nos enseña. Ahora, continuamos en Daniel 11, versículo 3. Levantaráse luego un rey valiente, el cual se enseñoreará sobre gran dominio y hará su voluntad. Este rey valiente al que se refiere aquí Daniel es nada más y nada menos que Alejandro Magno. ¿Por qué? Versículo 4. Pero cuando esté enseñoreando, es decir, en plena juventud, será quebrantado su reino y será repartido por los, escuchen ustedes, 4 vientos. Es decir, que se cumple lo que está escrito en la Biblia, en Daniel capítulo 8, versículo 21 y versículo 22, que sería la forma en que se dividiría, el reino de Alejandro Magno sobre sus 4 generales. Estos 4 generales de Alejandro Magno que encontramos en el capítulo 8, 21 y 22, donde explica claramente la forma en que se dividió el reino de Alejandro Magno en sus 4 generales. ¿Por qué fue dividido el reino de Alejandro Magno después de su muerte en 4 generales? Porque él no tenía genealogía a quien pudiera heredarle su reino. Y esa es una de las razones por las que encontramos que cuando habla aquí que su reino sería quebrantado y sería repartido por los 4 vientos del cielo y no a sus descendientes ni según su señorío, con que él se enseñoreó, porque su reino será arrancado y para otros fuera de aquellos. Y haráse fuerte el rey del mediodía, mas uno de los príncipes lo sobrepujará y se hará poderoso su señorío, será grande su señorío. Muy bien, cuando estamos nosotros aquí hablando de estos 4 reyes de los que dice la Biblia que tendría los medo-persas, cuando llega Alejandro el Grande de Grecia y logra conquistar a los medos persas, lo hizo como una venganza, porque anteriormente se libró una batalla que se llamó la batalla de los 300, que eran de Grecia e intentaron destruir a los medo-persas, pero naturalmente que no pudieron librar esa batalla y salieron perdiendo. Ahora, creo que hasta hicieron una película de eso, de ese acontecimiento. Ahora, cuando viene este hombre llamado Alejandro Magno y conquista a los medos persas, lo hizo en forma de venganza por lo que había sucedido en la batalla anterior, donde fueron completamente derrotados. Ahora, cuando nosotros entendemos acerca de estos 4 reinos, vemos que el 4º rey fue Artajerjes, que invadió Grecia. De acuerdo a los versos capítulo 3
al versículo 5. Este rey que se levanta fue un rey fuerte al mediodía, que se hizo fuerte, su señorío fue grande, y lo encontramos que cuando se levanta este rey valiente Alejandro, tal como la historia lo certifica, viene precisamente a través de esa conquista, la derrota final de estos reyes. Ahora, desde el versículo 6 al versículo 36 del libro de Daniel, encontramos una batalla que se lleva a cabo, que la vamos a ir poco a poco tratando de comprender, donde vemos que se habla precisamente de una batalla que se libra y que es constante en contra del pueblo de Israel. Ustedes van a notar que a través de los siglos y a través de los tiempos, Israel siempre ha sido una nación muy perseguida. Y lo que sucede del versículo 6 al versículo 35 es donde se describe una batalla contra el rey del norte y contra el rey del sur. Y esto, o este acontecimiento, sucede precisamente en los tiempos del anticristo. En el versículo 36 al 45 se describe al anticristo. Por eso cuando vemos del versículo 6 al 35, esta profecía abarca toda la historia, como mencionaba anteriormente, acerca del conflicto espiritual en Israel. Todas las naciones contra las cuales el anticristo va a pelear van a ser naciones musulmanas. Al anticristo se le va a hacer la guerra en estos versículos del 6 al 35, pero va a ser una guerra que viene en contra del anticristo, pero viene precisamente del Asia. Y de acuerdo a Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, tiene que Dios preparar absolutamente todo para cuando llegue esta batalla que se acerca. ¿Cómo Dios prepara esto? Secando, número 1, al río Éufrates. Y que ustedes pueden constatar que ese río ya está prácticamente seco. No sé si ustedes han oído un poco acerca de eso. Si ese río ya está seco, significa que todo se está preparando para que puedan pasar los reyes del oriente para venir a combatir al anticristo. Porque dice la Biblia que van a venir noticias del norte que lo van a alarmar. O sea que Rusia y todos los países asiáticos vienen contra Jerusalén para tratar de destruir al anticristo. Esta batalla, como lo vamos a entender más adelante, se va a llevar a cabo con la intención de que cuando salga victorioso el anticristo, lo va a hacer de una forma, vamos a decirlo así, no sé cómo describirlo, pero como que está coqueteando con Israel, y a través de esta batalla está buscando la forma de ganarse la gracia de los judíos para poder enseñorearse de ellos y que finalmente se puedan voltear hacia Él y que lo reconozcan como su Mesías y que lo adoren. Lo vamos a entender mejor. Estamos solamente hablando del contexto del capítulo 11 del libro de Daniel. Y al ver que el pueblo de Israel, después de que se libre esta batalla donde él sale victorioso, al ver que Israel lo ignora, al ver que Israel ni siquiera toma en cuenta lo que hizo supuestamente, entre paréntesis, para defenderlos, entonces es cuando se llena de grande ira, y es ahí cuando viene ¿qué? La abominación desoladora.
A lo mejor ahorita se les hace un poquito complicado entenderlo, pero yo sé que conforme vayamos entendiendo esto, vamos a poder tener una comprensión profunda para poder exigirles que lo adoren y que se levante contra todo lo que sea Dios o que se adore. Tiene que él primero haber hecho algo semejante para poder buscar la forma de ganarse la gracia de los judíos. Y no lo logra. ¿Por qué no lo logra? Porque el pueblo de Israel es un pueblo que adora a un solo Dios. Jamás creo yo que por muy descuidado que esté el pueblo de Israel y por la profecía del libro de Mateo 24:15 dicha por Jesucristo, jamás se van a doblegar a un hombre. Jamás. Y como no existe nada de eso, entonces la desesperación por buscar la forma de enseñorearse de los judíos rompe el pacto que hizo con ellos por 7 años. Y dice Daniel 9:27 que a la mitad de la semana rompe ese pacto. Y dice el apóstol Pablo que se asienta en el templo de Dios, haciéndose parecer a Dios, demandando adoración y sacrificando cerdos en el altar, como lo hizo Antíoco Epífanes, que es un prototipo del anticristo en el año 167 antes de Jesucristo. Y que lo echaron fuera completamente los macabeos, lo echaron fuera de sus tierras a este Antíoco Epífanes. Probablemente muchos hasta se confundieron y pensaron que probablemente en esa época se tratara del anticristo, pero vemos que era solamente como un antítesis de lo que viene, de lo que realmente va a suceder cuando se cumpla la palabra profética que está profetizada en la semana 70 profética del libro de Daniel. Vemos entonces pues que cuando se lleva a cabo esta batalla, vienen precisamente contra la ciudad de Jerusalén, porque es ahí donde está el centro del gobierno del anticristo, donde va a gobernar en Europa y parte de las naciones del Medio Oriente. Por eso es notable que en este tiempo el dominio de los musulmanes, tanto en Europa como en Oriente, esté tomando tanta relevancia en este tiempo. El líder de ISIS tiene años con la intención de establecer el califato en todo el Medio Oriente. El califato es el gobierno del califa. Escuchen. ¿Quién es un califa? El sucesor de Mahoma. Noten ustedes que están buscando a un sucesor que sea capaz de tener las cualidades, de tener de alguna forma las habilidades que tenía su líder, Mahoma, que después de su muerte vemos que el Islam se dividió en 2 ramas. Los chiitas y los sunis. Los sunis están en el área de Siria y los chiitas están en Irán y Arabia Saudita. Pero en sí encontramos que es notable cómo los musulmanes están creciendo, están gobernando, están de alguna forma ya en Europa, incluso aquí en este país y en muchos lugares del mundo. ¿Por qué? Porque están extendiendo su gobierno y es muy posible que es precisamente de ahí de donde surja ese líder que ellos están esperando. Y encontramos que después de la división de los chiitas y de los sunis, encontramos que están en un gran conflicto. Y de este grupo que viene de Siria, de acuerdo a la Biblia, de ahí tiene que surgir el anticristo, que es mencionado como el asirio por lo menos en 7 ocasiones en la Biblia. Como viene siendo Isaías 10:5, Miqueas 5
Isaías 31, y vemos etcétera, etcétera, pero vemos que en muchas ocasiones es mencionado como el asirio. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos que muchos escatólogos a través de la historia han dicho que el anticristo, por lo que dice el capítulo 11, donde estamos, del libro de Daniel, que tiene que ser un judío. ¿Ustedes qué creen? Vamos a ver, porque esto es importante que lo comprendamos. Dice en Isaías 11:36: y él hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios después de la batalla que se lleva a cabo con el reino del norte y el reino del sur. Por eso decía que después de esta batalla, al ver que Israel no responde, no se doblega, no lo adora, no lo reconoce como si fuera su Mesías, entonces es cuando viene este levantamiento y hace la abominación que está ya predicha por Daniel, que entra al templo, se sienta en el templo de Dios, se hace pasar por Dios y prohíbe la adoración a otro Dios y demanda que solo a Él se le adore. Hará su voluntad, se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de dioses hablará maravillas y será prosperado hasta que sea consumada la ira, porque hecha ya está determinada. Versículo 36. Versículo 37, perdón. Y el Dios de sus padres no se cuidará, ni del amor de las mujeres, ni tampoco se cuidará de Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Vean ustedes que este rey del que está hablando el versículo 36 es el anticristo. Vamos a comenzar por tratar de describir exactamente en el capítulo 6 una definición, o pudiéramos decir como lo miramos ahí, un perfil acerca de lo que es el anticristo. Este rey es el anticristo. Versículo 37, de acuerdo a lo que encontramos ahí, será más un líder político. Porque junto al anticristo, de acuerdo a la Biblia en Apocalipsis 13, surgirá otra persona que en la Biblia es llamado el falso profeta, y forzosamente tiene que ser un líder a nivel mundial. Es decir, un líder al que el mundo completamente lo respete, que las religiones lo respeten, y al que quien las naciones le haya de alguna forma otorgado algún poder político. Vean ustedes qué interesante, que para poder entender que él surge como un líder político, pero aliado, de acuerdo a Apocalipsis 13, a un líder político llamado el falso profeta, que tenga no solamente el poder político, sino también la aprobación de muchas naciones como el líder religioso y también una influencia política para poder lograrlo. Por eso, ustedes simplemente con oír esto se dan cuenta perfectamente de quién se trata. ¿Por qué? Porque la Iglesia Romana es la única que tiene un lugar en las Naciones Unidas. El Papa es recibido como un jefe de Estado. Díganme ustedes, ¿qué líder religioso tiene esas capacidades? Solamente lo encontramos precisamente en un liderazgo como lo es el catolicismo romano. Y dice que hará su voluntad. Vean ustedes, mientras
¿Estamos nosotros vivos? Es decir, en el tiempo en que estás tú viviendo aquí en la tierra y consciente de tus actos, consciente de tus pensamientos, consciente de tus actitudes, consciente de tus hechos. Mientras nosotros estemos vivos, Dios pide hacer su voluntad en nosotros. En nosotros. Por eso el Padre nuestro dice que sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, no mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y es aquí, en este mundo, donde nosotros escogemos qué voluntad nosotros queremos seguir o qué voluntad nosotros queremos hacer. Y el anticristo será el ícono de la maldad. Será el ícono de la soberbia. Será el ícono de la autosuficiencia. Y es precisamente cuando nosotros vemos este espíritu que comienza a gobernar en el mundo. Porque la Biblia dice que en la recta final, ustedes y yo como hijos de Dios vamos a comenzar a entrar en la etapa donde vamos a vivir tiempos peligrosos. Tiempos feroces. Tiempos de hombres amadores de sí mismos. Y esto significa que en los últimos tiempos los demonios controlarán a millones de personas. Controlarán sus mentes. Controlarán sus decisiones. Controlarán su estilo de vida. Se convertirán en el ícono de lo que precisamente representa al anticristo, hacer sus propios mandamientos y dejar por un lado la voluntad de Dios. La Biblia dice que ancha y espaciosa es la puerta que conduce a la perdición, y la mayoría son los que van por ahí. Pero también dice que angosta y estrecha es la puerta que conduce a la salvación, y son muy pocos los que la quieren o los que quieren entrar por ella. Este espíritu de soberbia, de insatisfacción, de autosatisfacción, este espíritu de maldad, vean ustedes cómo aún se ha introducido a las iglesias, enseñándoles que tú eres el que puedes determinar el estilo de vida que tú quieras vivir. Sé tú, no le hagas caso a nadie. Le están diciendo no obedezcas, haz tu propia voluntad. Dios te recibe así como eres. Sí, Dios te recibe así como eres, pero para cambiarte, no para que sigas viviendo igual. Tiene que haber un tiempo en el que después de oír la palabra de Dios tienes que cambiar, tienes que comenzar a doblegar tu voluntad a la voluntad de Dios y dejar de vivir para ti y vivir para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso encontramos que en este tiempo estamos en los tiempos peligrosos, donde la puerta es angosta. Y la razón por la que el mundo va por esa puerta de maldición, la puerta ancha, es porque el mundo está bajo maldición. Hay un mundo de amadores de sí mismo, y es precisamente esta la primera característica que el Espíritu Santo revela acerca de este tipo de personalidad. No nos debe de ninguna manera caracterizar a nosotros, los hijos de Dios. No. Cuando alguien no tiene piedad, cuando alguien no tiene misericordia por nadie, no te interesas por nadie, donde todo está controlado en sí mismo, enfocado en tu ego, en tu vanidad, en tu ambición personal,
sin considerar a nadie más. Esos son precisamente de los que la Biblia habla que son amadores de sí mismos. A los que no les interesa ni nada ni nadie más que ellos mismos. En Proverbios capítulo 15, versículo 22 dice que los pensamientos frustrados es donde no hay consejo. En otras palabras, rechazas todo consejo de Dios, mas en la multitud de consejeros está la firmeza. Una persona que se ama a sí mismo no acepta ni recibe consejos absolutamente de nadie. A lo mejor la esposa o el esposo puede decirle: mi vida, estamos pasando por una etapa difícil, vamos para que alguien nos dé un consejo. No, yo no necesito los consejos de nadie, yo soy muy macho, soy mexicano. Vean ustedes la autosuficiencia, la autosatisfacción, la soberbia y el egoísmo. Hay personas que tienen buenas obras, sin embargo tienen un corazón malo delante de Dios, como los fariseos. Pensaban que porque andaban muy acá, ¿no? O sea, muy santos por fuera, pero Jesucristo vio lo que había dentro de ellos. ¿Qué les dijo? Paredes blanqueadas, momias, porque estaban secos por dentro. Por fuera, cuidado, barrían, trapeaban el templo, hacían de todo. ¿Por qué? Porque son buenas obras, pero con un corazón delante de Dios malo. Así eran los fariseos. Por fuera impresionaban, cuidado, pero tenían un corazón malo ante Dios. Y también hay personas que tienen un corazón recto delante de Dios, y quizás muchas de sus obras a lo mejor pudiéramos considerarlas desde nuestro punto de vista no tan buenas, porque todos cometemos errores, todos nos equivocamos, todos pecamos todavía tenemos nosotros que ir delante de Dios ocasionalmente para pedirle perdón por cosas que hacemos, pero sin embargo Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. A este tipo de hijos Dios no los deja. Aunque se aparten y vivan perdidamente como el hijo pródigo, no dejan de tener un corazón de hijos. Por eso es que Dios, cuando ve que alguien se humilla, dice la Biblia que el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, porque tienen un corazón para Dios. Gloria a Dios, porque Él sabe que somos carne, sabe que somos débiles. Y Dios nunca los deja, porque Dios mira el corazón. Gloria a Dios. Porque encontramos que aquí hay dos partes donde nosotros tenemos que entender. La religiosidad es hipocresía. La religiosidad aparente por fuera, parecen mustios, como que no matan una mosca. Sin embargo, encontramos que cuando hay un corazón sincero delante de Dios, Dios va a mirar el corazón y va a ver que nosotros no somos sepulcros blanqueados, como les dijo Cristo a los fariseos. David se equivocó, cometió adulterio, cometió suicidio, pero sin embargo dice la Biblia que tenía un corazón conforme a Dios. No importa que te equivoques, no importa que hayas tomado malas decisiones, que hayas pecado contra Dios, si tienes un corazón para Dios, vas a regresar a Él, pase lo que pase. Y la Biblia nos dice que Él nos va a estar esperando con los brazos abiertos para hacer fiesta. Porque dice la Biblia que cuando hay un corazón que se arrepiente, hay fiesta en el reino de los cielos. Y ojalá no te pongas celoso como el otro hijo, el hermano del hijo pródigo. Que apenas llegó y mira, ya lo traen aquí, ¿no? Vemos entonces
entonces que a pesar de haberse equivocado contra Dios, David en el Salmo 51 se humilló delante de Dios. Este hombre realmente tenía un corazón conforme a Dios. Él era el rey de Israel. Todos estaban en guerra. No había nadie que le llamara la atención. No había nadie que le dijera algo. Y escuchen ustedes, en ese momento, en esa situación en la que se encontraba David, donde no había testigos, no había nadie que le pudiera llamar la atención, era libre de hacer lo que quisiera. Quiero decirles que todos nosotros en algún momento tenemos el potencial de actuar igual que David. En algún momento. No, pues estoy solo, nadie me ve, no hay testigos. En algún momento vamos nosotros a tener ese potencial, esa capacidad para actuar igual que David. Podemos tener esos momentos de ser como un David, un Sansón, un Salomón, un Abraham o un Judas de plano, si descuidas tu comunión con Dios. Pero nosotros amamos a Jesucristo. Creemos que Él es nuestro Dios y nuestro Salvador, y que le amamos, y que no importa lo que pase, nosotros vamos a caminar junto a Él, aunque cometamos errores. Y cuando alguien venga a recargarte tus errores, dile: tú no sabes lo que Dios está haciendo en mi corazón. Mi Dios al que yo sirvo, a pesar de mis errores, a pesar de mis fallas, a pesar de lo que ha pasado en mi vida, todavía me ama. Y la sangre de Cristo tiene poder para levantar a aquellos que se humillan delante de su presencia. Bendito sea su nombre en esta mañana, y seguimos la próxima semana. ¿Y qué les parece si en esta mañana venimos y le decimos: Señor, fortalécenos y ayúdanos?